Human Rights Watch advierte que reforma constitucional que estudia el Congreso favorecería la impunidad en crímenes atroces cometidos por grupos terroristas y militares procesados por violaciones de derechos humanos. Este proyecto legislativo permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares. El centro de la fuerte polémica es el denominado Marco Legal para la Paz, que según expertos permitiría que cabecillas de organizaciones terroristas que se desmovilicen puedan ser investigados y condenados sin pagar un solo día de cárcel. Cada vez es mucho más difícil pensar en vocerías políticas y en beneficios políticos para quienes actúan con hechos crueles y terroristas. Mientras sigan siendo secuestradores, no habrá beneficios políticos. La influyente ONG también advierte que con la eventual aprobación de la polémica ley, el Congreso tendría el poder de suspender la ejecución de penas impuestas a guerrilleros y paramilitares que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. La reforma podría incluso permitir que funcionarios judiciales eximan de investigación y juzgamiento penal las más graves violaciones de los derechos humanos al excluir abusos en los que no están involucrados los máximos responsables. Politización del criterio para juzgar en Colombia. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Washington, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, explica las razones que sustentan las duras críticas hechas por el reconocido organismo. Roy Barreras, senador y autor del polémico acto legislativo, defiende la iniciativa y responde a los duros cuestionamientos emitidos por Human Rights Watch. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, en una fuerte y contundente carta enviada al primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Human Rights Watch afirmó que la aprobación del llamado Marco Legal para la Paz, que actualmente discute el Congreso colombiano, podría llevar a la impunidad de los delitos aberrantes cometidos por los grupos terroristas que aún operan en Colombia. El propósito estipulado de la enmienda, que actualmente se encuentra en un estado muy avanzado de aprobación legislativa, sería facilitar acuerdos de paz con grupos armados irregulares, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, este proyecto legislativo en su versión más reciente permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares. La noticia: este miércoles en la Cámara de Representantes inició el sexto debate de la polémica iniciativa. El denominado Marco para la Paz, que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, contempla, entre otros aspectos, la renuncia a la persecución penal y al otorgamiento de la libertad a los integrantes de los grupos terroristas que se hayan desmovilizado. El punto clave: la iniciativa legislativa también contempla entregarle herramientas legales al presidente de la República para emprender procesos de paz. Hay dos cosas que son muy preocupantes. La primera, que suspende las acciones penales contra personas que han cometido violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y la segunda cosa que me parece realmente angustiosa es que estamos poniendo en la Constitución que no cumplir la ley le da a uno ventajas en la vida. Aquí estamos mandando un mensaje erróneo que la comunidad internacional lo está viendo como muy preocupante. Lo que le estamos dando es una colombina a los que violan las leyes. El punto clave: Human Rights Watch advierte que el proyecto debe ser revisado porque va en contravía de la obligación que tiene el Estado colombiano no solo de investigar a las máximas cabezas, sino a todos los responsables de los delitos de lesa humanidad. La influyente y reconocida ONG también está en contra de que el Congreso tenga el poder de suspender las penas impuestas a guerrilleros y paramilitares condenados por delitos de lesa humanidad. La reforma dispondría que el Congreso podrá mediante ley determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. La enmienda es claramente contraria a la obligación jurídica asumida por Colombia, conforme al derecho internacional de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que compartan responsabilidad por delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El llamado marco legal para la paz agregaría un artículo transitorio a la Constitución de Colombia y dejaría asentados los criterios para aplicar una justicia transicional a quienes por un acuerdo de paz se sometan a ella. Los delitos que revisaría esa justicia transicional no serían todos los crímenes, sino serían priorizados, aunque no se sabe cómo ni quién haría la selección. El Congreso colombiano está estudiando el llamado Marco Legal para la Paz. Ese es el nombre de un proyecto de acto legislativo que incluye en la Constitución de Colombia los parámetros de justicia transicional que le darían sustento jurídico a un eventual proceso de paz con grupos armados irregulares. Sectores de la opinión en Colombia afirman que el Marco Legal para la Paz tiene nombre propio y que sería diseñado para facilitar diálogos y una eventual desmovilización con el grupo terrorista de las FARC. Otro sector considera que la iniciativa evoluciona la legislación colombiana para el sometimiento a la justicia de los grupos armados. Pensamos que sí, va a ayudar a crear una priorización muy importante, va a ayudar a tener mayores resultados, enfocarnos en lo que tenemos que enfocar y pensamos que así se pueden subsanar muchas de las fallas operativas que ha tenido la Ley de Justicia y Paz. El presidente de la Cámara de Representantes habla así del proyecto actual en comparación a la Ley de Justicia y Paz, que durante el gobierno de Álvaro Uribe permitió el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares y rebajas de penas para sus integrantes mientras garantizaran la verdad y la reparación para sus víctimas. Ahora el Marco Legal para la Paz propone criterios que permitirían no solo el sometimiento a la justicia, sino la sostenibilidad de un acuerdo de paz con los grupos criminales. Esos criterios son: garantizar la no repetición de las hostilidades, garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y establecer la justicia transicional de forma excepcional. Todo esto siempre y cuando el sometimiento a la justicia sea una consecuencia de un acuerdo de paz. Pero estas buenas intenciones quedan en entredicho con una parte del proyecto que genera serias dudas de cómo sería aplicado el Marco Legal para la Paz. El Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá, mediante ley, determinar los criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena y autorizar la renuncia a la persecución judicial penal de los casos no seleccionados. Si así queda aprobado en la Constitución colombiana, ¿qué organismo decidiría cuáles delitos cometidos por un grupo ilegal son más graves que otros y deben ser objeto de la justicia transicional? ¿Cómo garantizar que el criterio de selección sea jurídico y no tenga sesgos políticos, al ser el Congreso el que aprobará la ley de aplicación de este Marco Legal para la Paz? La respuesta a estas preguntas comenzará a construirse desde este miércoles, cuando la Cámara de Representantes inicia el segundo debate de la segunda vuelta del polémico proyecto de ley. Saludamos a nuestros invitados, saludamos al señor Roy Barreras, él es senador colombiano, autor y ponente del llamado Marco Jurídico para la Paz. Senador Barreras, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los televidentes. En Bogotá, Colombia, saludamos al coronel retirado Luis Alberto Villamarín Pulido. Él es analista de asuntos estratégicos y especialista en temas de defensa nacional, contraterrorismo y estrategia militar. Coronel Luis Alberto Villamarín, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Juan Pablo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Senador Barreras, para entender un poco en América Latina de lo que estamos hablando, ¿por qué no nos, en muy pocas palabras, hablemos de ese acto legislativo Marco Jurídico para la Paz? ¿De qué se trata y en qué consiste? Bueno, primero me parece muy oportuno el documento de Human Rights Watch y por supuesto todas las críticas al proyecto alimentan el debate. Para darle total información y tranquilidad a la opinión y a la propia ONG internacional, no ocurrirá en ningún caso que haya impunidad. No habrá en el proyecto ni amnistía ni indulto para ningún autor de crímenes atroces. Todos los autores de delitos de lesa humanidad están excluidos de cualquier beneficio, de suerte que esa interpretación que pone en alerta a la ONG internacional no es precisa y, por supuesto, debe aclararse con contundencia. Aquí lo único que estamos haciendo, para información de los demás televidentes de América Latina, es que un país que lleva 50 años en conflicto y donde la sociedad tiene que decidir entre dos caminos, o la guerra total hasta el exterminio del último colombiano violento, o la apertura de una posibilidad jurídica que permita que esos colombianos violentos equivocados abandonen la guerra y el terror y se sometan a la democracia
y le apuesten a la paz. Eso es el marco para la paz. Estamos hablando que este acto legislativo es la antesala o es preparar a Colombia para un futuro proceso de paz. Solamente tiene sentido porque queremos cerrar el conflicto de 50 años. Hoy los instrumentos jurídicos no permitirían, aún en el eventual hecho de que los grupos ilegales decidieran desmovilizarse masivamente y le dijeran al Estado, aquí estamos, queremos una nueva vida, queremos una Colombia en paz, no podríamos recibirlos. No podríamos recoger sus testimonios en favor de las víctimas, porque la legislación actual no lo permite. El marco de justicia transicional es el que permite honrar a las víctimas su derecho a la verdad. ¿Por qué no hablamos de eso en el acto legislativo? ¿Qué significaría ese marco de justicia transicional y de qué manera operaría bajo este acto legislativo? Bien, este no es un marco, digamos, original, ni estamos inventando un mecanismo que ya existe en muchos países del mundo, lo conoce además Human Rights Watch, que además lo ha recomendado en el año 2005, el año 2008, le recomendó al gobierno colombiano que estableciera estrategias para garantizar el juzgamiento de los máximos responsables, de los mayores culpables de los crímenes más atroces, y eso se llama priorizar y seleccionar. Le pongo un ejemplo. Tenemos hoy 340.000 noticias criminales, hechos, delitos, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que es también una ley transicional, como lo es la Ley de Víctimas. Y de esos 340.000 hechos no tenemos sino 7 condenas, solo 2 en firme. ¿Quién le garantiza a las víctimas la verdad si colapsa el sistema? Porque en ese mar de delitos de toda clase, desde los más graves hasta los menores, se hunden los verdaderos delitos graves. Sí. Hay que sacarlos, priorizarlos, seleccionarlos para castigarlos. Ya hablaremos de esa incapacidad del Estado colombiano de poder judicializar a quienes son los responsables por la cantidad... Del Estado colombiano y de cualquier Estado. Bueno, por la cantidad de crímenes que hayan sometido, pero le pregunto nuevamente, ¿en qué consistiría la justicia transicional en este acto legislativo? ¿Cómo se operaría? Significa que para aquellos que le apuesten a la paz, se desmovilicen, entreguen las armas a cambio de esa paz y del privilegio de la verdad y de la reparación de las víctimas, se acogen a un mecanismo que les garantiza penas menores, siempre y cuando digan toda la verdad y le garanticen a la víctima el derecho de no repetición, es decir, a cambio de la paz tan anhelada por los colombianos. Aquí nos está hablando, señor Roy Barreras, de un proceso, pero primero hay que haciendo ustedes las medidas. ¿No debería ser primero el proceso y después las medidas, según lo que se acuerde? No, porque lo que decidimos, y me parece que es una diferencia muy buena su pregunta, clave frente a otros procesos anteriores. Primero, aquí no hay ningún proceso de paz todavía, porque no hay condiciones. Por eso. Y lo digo de antemano. Aquí la prioridad de los colombianos es consolidar la seguridad, pero el día que las condiciones mejoren, y ojalá ese día aparezca y salga el sol de la paz, el jefe del Estado tiene que tener la llave para poder abrir esa puerta. Es lo que estamos haciendo, construyendo las condiciones jurídicas, porque si ese día llega, pues si no hay instrumentos jurídicos se echaría a perder la oportunidad de la paz. Coronel retirado Luis Alberto Villamarín, le pregunto si en este caso se están dando primero las medidas y después se pensaría en un proceso de paz con los actores armados en Colombia. Gracias, Juan Pablo. Es que alrededor de este tema se nota es una evidente politización y un deseo del gobierno nacional de presentar este proyecto paralelo con el de la Ley de Víctimas y con otros, más en aras de su reelección, más en aras de la resurrección del Partido Liberal, que estuvo muy de capa caída, y coincide en el tiempo con las precisiones que hizo el señor Pardo Rueda en su momento, que la misma senadora Piedad Córdoba, cuando todavía militaba o era senadora, pues, y ejercía su cargo, hablaba de la paz. Y de remate coincide con el mismo planteamiento de los grupos terroristas que quieren la paz y que se les ambiente en la paz, pero entra uno en una serie de contrastes, por ejemplo, en que los grupos terroristas dicen que ellos entran a negociar la paz, pero no se desmovilizan. Y aquí la ley pone como condición que sea la desmovilización. O sea, se está navegando en un mar de suposiciones y de críticas, y la comunidad colombiana, la comunidad internacional, no está informada claramente. Entonces, si usted revisa las posiciones que hay alrededor de este tema, cada vez le sale una crítica, y a la crítica le sale una respuesta como las que nos está dando el senador Barreras ahora, o la que dio el ministro Esguerra hoy a los medios.